De origen, por definición, las ciencias forenses se han desarrollado en el amparo de la visión criminalística. Ha sido a partir del siglo XX, con el desarrollo de la ciencia y las tecnologías aplicadas, que se ha ampliado al área de conocimiento orientados a los contextos forenses, es decir, a la determinación de una responsabilidad penal o susceptible a una revisión judicial. En el último siglo se ha visto, por tanto, el desarrollo de las ciencias forenses más allá de la medicina, disciplina tradicional aplicada a lo forense, para ampliar su desarrollo en la psicología, la acústica, la biología, la antropología, el derecho y otras áreas de conocimiento. La visión tradicional de la criminalística está teniendo rupturas. Ejemplo de ello, incluso es el desarrollo de programas curriculares con un enfoque humanista, inter y multidisciplinario para la valoración de pruebas, el desarrollo de teorías del caso, planes de investigación, preservación de espacios, entre otros aspectos. Esa ampliación en el enfoque de las ciencias forenses, debido también al contexto normativo y social, no ha sido ajeno a la evolución de los derechos humanos y a la permeabilidad de estos en el marco normativo mexicano. En la actualidad, todo marco procedimental del trabajo forense tendría que estar armonizado con las obligaciones en materia de derechos humanos y con el estándar fijado para cada uno. A la par, se ha desarrollado todo un área de conocimiento que tiene que ver con la aplicación de las ciencias forenses para la determinación de violaciones a los derechos humanos. Es decir, que es cierto que la aplicación de las ciencias forenses ha tenido como resultado develar graves violaciones a derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial y otras violaciones de lesa humanidad, por lo que no se cuestiona su efectividad para llegar a la verdad de cualquier violación a derechos humanos. Al mismo tiempo, cuando hablamos de derechos humanos y ciencias forenses, me refiero también a la aplicación de estas últimas en investigaciones orientadas por un enfoque de derechos humanos, también en el contexto de la comisión de los delitos. Es decir, que es mi intención mostrar que al hablar de ciencias forenses y derechos humanos, me refiero también a que prescindir de un enfoque de derechos en el uso de las ciencias forenses por motivo de investigaciones de delitos tiende a conducir a errores de investigación, a incumplir obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos e incluso esa práctica puede constituir en sí misma una violación a derechos humanos. Para ejemplificar la importancia de esta doble faceta de relación entre las ciencias forenses y los derechos humanos, quisiera recurrir a la narración diferenciada de un primer caso que estableció el estándar de protección de los estados que deben tener respecto a niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar en contra de la violencia sexual en la región americana. Es el caso Guzmán, Albarracín contra Ecuador. Y aquí les pido mucha atención porque vamos a empezar como con narrativas en donde tienen que fijarse muy bien para poder ver las diferencias. La narración que leeré a continuación corresponde a una versión reducida de la forma en que el Estado ecuatoriano presentó los hechos a partir de los cuales concluyó la no identificación de responsabilidad por los mismos. Ahora, y aquí cito parte de lo que el Estado ecuatoriano planteó. Paola, una adolescente de 16 años, mantenía una relación sexoafectiva con el director de su escuela, un hombre mayor de 50, del cual estaba enamorada. La situación era conocida por algunas de sus amistades y personal de la escuela, pero no por su madre o su hermana menor, con quien vivía en un barrio popular de la ciudad. Su madre pasaba poco tiempo en casa, vendía ropa durante largas horas y no tenía mucho tiempo para cuidar de sus hijas. Para Paola, la escuela no era sencilla, por lo que aceptó el apoyo económico que le ofreció el director de la escuela para concluir la secundaria
y no decepcionar a su mamá. En el contexto de esas asesorías, Paola se enamoró del director y sostuvo una relación que duró 2 años entre sus 14 y sus 16 años de edad. Un par de días después de su cumpleaños número 16, Paola, sin razón aparente, bebió una sustancia corrosiva antes de tomar el camión de la escuela. Al llegar, acudió a la enfermería. El personal escolar comunicó a la madre de Paola que su hija tenía malestar y ella fue a recogerla por la tarde, al terminar la jornada escolar. Cuando se percató de que su estado de salud no era el óptimo, la llevó al hospital en donde falleció. El suicidio de Paola afectó gravemente a la comunidad estudiantil. Ante el dolor, la madre de Paola agotó los recursos jurídicos internos de su país, demandando el esclarecimiento de los hechos, demandando penalmente al director de la escuela, pero su demanda prescribió porque no hubo prueba alguna que evidenciara delito alguno. Para proteger al director con motivo de las denuncias realizadas, las autoridades le ofrecieron removerlo del colegio para que continuara su función directiva, a lo cual él tuvo que acceder, dado que los hechos podían amenazar su seguridad. Naturalmente estamos hablando en referencia a la seguridad del director. Uno de los peritajes presentados por el Estado para sostener la ausencia de responsabilidad concluyó, y cito, primero, es un hecho evidente que la hija del estudiante Paola Guzmán estuvo enamorada del vicerrector del colegio. No existe prueba que determine de manera concluyente que el vicerrector haya correspondido a dicho enamoramiento. Es decir, puede ser que sí o puede ser que no. Las limitaciones de la presente indagación no llegan a determinar. Tercero, que es cierto que el vicerrector fue permisivo con los estudiantes, como lo demuestra el hecho de haber dejado que le tomaran una foto a Paola y a otra compañera en su oficina, aún más si quizás se sabía que Paola estuvo enamorada de él. También fue permisivo al permitir que las estudiantes ingresaran a su oficina, entre ellas Paola, para tomar agua en el bebedero. Cuarto, la situación del vicerrector del colegio es sumamente difícil por su inseguridad. Tiene la posibilidad de ser agredido por la publicidad que ha tenido este suceso. A pesar de lo lamentable de los hechos, no puede culparse a nadie de lo sucedido a Paola, pues eso sale de la responsabilidad de los docentes y muchas veces se atribuye a la falta de atención de los padres a sus hijos. Hasta ahí la narrativa, las pruebas y las conclusiones periciales del Estado. Por su parte, la representación legal de la víctima presentó otro cúmulo de evidencia y peritajes en psiquiatría, antropología y medicina forenses, a partir de los cuales se arriba a la determinación opuesta de la responsabilidad por la violación de derechos humanos. La narración que a continuación les voy a presentar desarrolla de la siguiente manera se desarrolla a partir de las evidencias de la aplicación de las ciencias forenses de esta manera. Paola era una mujer adolescente que vivía en un barrio popular de Ecuador. Era la mayor de 2 hijas. Su madre era la cabeza de familia y pasaba poco tiempo en casa, pues trabajaba largas jornadas para mantenerla. Tanto los cuidados y la provisión de ingresos era su responsabilidad. Paola estaba muy angustiada por perder el año escolar. Su desarrollo académico no era el adecuado y tampoco tenía recursos pedagógicos disponibles para sostener su retraso. Cuando el director de la escuela ofreció apoyarla para mejorar su desempeño, ella aceptó ante el temor de defraudar a su madre si perdía el año. Desde los 14 años, el director abusó sexualmente de Paola. Esto se puede afirmar en tanto la forma de relacionamiento entre el director y Paola y no puede extraerse del contexto del ejercicio del poder, sometimiento psicológico y de un patrón de depredación sexual que no era visibilizado como tal, ni mucho menos investigado o sancionado en el ámbito escolar de ese país. La afirmación deriva también del peritaje psiquiátrico forense realizado.
Muestra de la normalización de esa violencia sexual es el hecho de que fuera conocida la relación de Paola con el director por parte de otros docentes sin consecuencia alguna. A lo largo de esos 2 años, el sentimiento de culpa de Paola iba aumentando. Su angustia comenzó a ser más evidente. Aunque Paola quería dejar de relacionarse con el director, él imponía cada vez un costo más alto para ella. Poco tiempo después de la interrupción del embarazo a la que fue obligada, Paola decidió constituir el líquido corrosivo. Dejó cartas de despedida pidiendo disculpas a su madre. Aún cuando al llegar a la escuela por la mañana compartió a la enfermería del colegio lo que había bebido, solo la acostaron sin brindarle atención médica de emergencia. Cuando su madre la recogió por la tarde y la llevó a urgencias, le dijeron que no había nada que hacer, por lo que la trasladaron a un segundo hospital en donde murió. La madre de Paola supo que había estado embarazada cuando aún su cuerpo estaba en el hospital. La autopsia tuvo importantes deficiencias, por lo cual ninguna de las pruebas forenses fue útil para iniciar una investigación de abuso sexual contra su hija. Durante la audiencia del caso conducida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la representación del Estado de Ecuador definió una versión de los hechos apegada a la narración primera, con el fin de acreditar que las autoridades estaban exentas de responsabilidad alguna por lo sucedido. Por su parte, la representación de la víctima presentó una relación de los hechos congruente con lo que les planteé en el segundo momento y las conclusiones derivadas del peritaje en psiquiatría forense de una profesional especializada en mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual, especialmente en incesto. La participación de la psiquiatra forense especializada en adolescentes permitió: 1. Visibilizar e evidenciar el acoso sexual que fue víctima Paola a partir de la relación desigual propia del ejercicio del poder real y simbólico que entraña la figura masculina jerárquica en el ámbito escolar. Este elemento estaba completamente desdibujado de la investigación que hizo el Estado sobre los hechos. 2. Contar con un verdadero análisis de contexto realizado con perspectiva de género y enfoque etario para conocer los factores que favorecieran la victimización de Paola en el ámbito escolar, desde la psiquiatría hasta la antropología social. Para ello, el peritaje documentó el contexto generalizado de violencia sexual en las escuelas de Ecuador y la impunidad asociada a tales actos. 4. De manera particular, el peritaje brindó elementos sobre el impacto de violencia sexual en el desarrollo adolescente, atendiendo a su etapa vital, la plasticidad del cerebro, la conformación emocional de Paola. 5. También describió los mandatos de género aplicables a una mujer adolescente en los elementos culturales, socioeconómicos, familiares y otros en los que estaba inmersa Paola, que le hicieron más susceptible a la violencia. 6. El peritaje abordó el impacto psíquico del abuso sexual continuado. 7. Caracterizar el padrón de depredación sexual de un hombre mayor en el ejercicio de un puesto jerárquico del ámbito escolar en relación a las alumnas. 8. Asimismo, el peritaje en psiquiatría forense describió las diferencias entre los suicidios orgánicos y los suicidios performativos y brindó argumentos para sostener que Paola realizó un suicidio preformativo, que tenía como fin dar a conocer una situación de la que ella no encontraba salida alguna, sobre lo cual parecía no tener control y que no quería seguir viviendo. La representación legal de la familia de Paola hizo un ejercicio muy relevante de caracterización del contexto de Paola que contribuyó a visibilizar la violencia ejercida, el impacto de ella, para demostrar que el suicidio de Paola no estuvo desvinculado de los hechos del abuso sexual, tal como el Estado planteaba, sino que se debía de ser visto como el resultado esperado a la luz de los elementos de contexto y personales de la víctima. Además del peritaje en psiquiatría forense, la representación de la víctima ofreció un peritaje en medicina forense alternativa que mostró un conjunto de eficiencias técnicas realizadas por la autoridad de la necropsia y en otros análisis que fueron aplicados al cuerpo de Paola. Algunas de las deficiencias identificadas fueron las siguientes: la autopsia que se realizó sin establecer los antecedentes previos de muerte y por lo tanto no se realizó el hisopado vaginal,
No se consignaron datos generales que debieron haberse inscrito, como la fecha, hora de iniciación y término de la autopsia, los nombres de las personas que estuvieron presentes, el peso, estado de nutrición, desarrollo muscular de Paola, la descripción detallada sobre lesiones. No especifica ni se toma la muestra del contenido sanguinolento encontrada en el útero y de los restos de un raspado uterino, ni tampoco se describe el himen, no se establece que la muestra tomada de las partes del cuerpo haya sido embalanadas y o fijadas de fórmula. El peritaje médico motivado por las víctimas afirma que dadas las inconsistencias encontradas en las muestras enviadas por el médico autopsiante y las analizadas por el patólogo y el hecho de que no está claro el embalaje de la cadena de custodia, no se puede tener la certeza de que las muestras pertenezcan a la víctima. Es importante mencionar que la nota pericial indica que si hubieran tomado en cuenta las muestras de sangre en el cadáver, se podría haber medido la hormona de gonadotropina coriónica humana para descartar el embarazo y también podría haberse efectuado hisopado vaginal para descartar la presencia de espermatozoides y o semen en una persona que se presume que tiene actividad sexual. La doctora que realizó el peritaje psiquiátrico forense afirmó que el haber negado la violencia como causa de la muerte de Paola, por considerar que el suicidio era causa y era el caso, se invisibilizó el presunto delito sexual del que fue víctima por un lapso de 2 años, dado que la primera autopsia médico-legal no contó con un examen sexológico y tampoco se tomaron muestras biológicas y no se pudo cotejar material alguno con el presunto agresor. Finalmente, en el peritaje psiquiátrico forense, la médica destacó la barbarización de la autopsia realizada por el cuerpo de Paola y el efecto que tuvo en las víctimas indirectas, particularmente en su madre, al mostrarle el cuerpo abierto y los órganos de sus hijas. Asimismo, la doctora afirmó que tuvo que haber negligencia para que la medicina básica no pudiera aclarar a las autoridades si una chica al momento de morir estaba embarazada o no, pues la medicina forense lo puede hacer fácilmente. El conjunto de omisiones en el actuar forense, en la necropsia y otros análisis forenses practicados al cuerpo de Paola por el Estado impidieron el esclarecimiento de los hechos y la autopsia se realizó sin establecer los antecedentes de la muerte y por eso no se hicieron los estudios pertinentes pese a la existencia de la madre. La primera narración a que corresponde la información aportada para el Estado a partir de los perizajes realizados no aporta elementos para la investigación ni mucho menos la atribución de alguna responsabilidad, sino la omisión y la precariedad de su realización tiene un efecto al orientar la investigación hacia una conclusión de responsabilidad. Por el contrario, la segunda narración, que parte de los resultados develados por prácticas forenses de diversas disciplinas y realizados con ética, consistencia y efectividad, develan un enfoque guiado por los derechos humanos que tiene un adolescente a vivir de una vida libre de violencia, a que su interés superior sea considerado como primordial, a que las autoridades actúen con debida diligencia en el caso de su salud e integridad personal, que está comprometida, entre otros aspectos. Por lo que la ruta abierta por la representación de la víctima a partir de los peritajes sí permite establecer un nexo casual entre ciertas acciones y omisiones y la responsabilidad personal e institucional. Eso es una adecuada aplicación de las ciencias forenses que así lo permiten. Me ha parecido que por medio de este ejercicio puede mostrarse empíricamente la relevancia que tienen las ciencias forenses tanto para la determinación de violación a derechos humanos, así como el hecho de que sin contar con un enfoque inicial de derechos humanos, las investigaciones de delitos ocultan la verdad de los hechos y generan por sí mismas violaciones a derechos humanos como los determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador, que es al que he hecho referencia. Otros 2 casos en los que las omisiones en la práctica forense imposibilitaron sostener acusaciones por responsabilidad penal en delitos que constituyen violaciones graves a derechos humanos, como la tortura, se identifican en los casos de Valentina Rosendo Cantú versus México y Cantoral Guamaní y García Santa Cruz
contra Perú. El primero versa sobre la violación sexual de una adolescente indígena, madre de una niña, que por parte de 2 militares en activo en la región de la montaña de Guerrero y que fue resuelto en el 2010. Valentina, la víctima, acudió a la ciudad más próxima junto con su esposo para presentar la denuncia sin contar con la disponibilidad oportuna del personal de medicina legal necesario para la toma de muestras y revisión. Cuando le fue hecha la valoración, ya había pasado un tiempo y no solo no se resguardó la evidencia con que sí se contaba, sino con la propia interacción con el personal no fue aceptable ni de género ni culturalmente. La falta de pruebas fue uno de los factores principales que limitaron la denuncia. Por esa razón, la Corte ordenó tener en cuenta los estándares internacionales, los parámetros para investigar y realizar el análisis forense, al considerar necesario que el Estado mexicano continúe con un proceso de estandarización y un protocolo de actuación para el ámbito federal y el Estado de Guerrero respecto a la atención e investigación de violaciones sexuales, considerando en lo pertinente los parámetros establecidos por el Protocolo de Estambul y las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el segundo caso, Cantolao Romani y García Santa Cruz contra Perú, documenta la actividad del Comando Rodrigo Franco, conformado por agentes estatales, mismos que fue responsable de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el periodo del 85 al 90 en contra de líderes sindicales y mineros en Perú. En caso abordado, la problemática de la actividad represiva del Estado contra la dirigencia sindical para desmotivar la protesta social en Perú y en general sus efectos respecto a la libertad de asociación. La aplicación de técnicas forenses permitieron identificar los cuerpos y constatar la ejecución de ambas personas, por lo cual se llegó a la verdad de los hechos por la responsabilidad del Estado. Los 3 casos reúnen la violación de muchos y diversos derechos, no solo de las víctimas directas, sino que cada uno convoca a víctimas indirectas que también vieron trastocada su vida por los hechos sucedidos. Para todos ellos y ellas, el uso de los métodos disponibles de las ciencias forenses en distintas disciplinas marcó la diferencia en el acceso en la reparación del daño. En el caso de Guzmán Alvarito Trepador, la Corte determinó la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y de la dignidad, así como de la educación, también determinando el incumplimiento de la obligación del Estado de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos. En cuanto al caso Rosendo Cantú, el Tribunal Regional determinó la violación de los derechos a la honra y dignidad, el incumplimiento de la obligación del Estado mexicano de adoptar las medidas necesarias para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a la integridad personal y la tortura contra Valentina. Por su parte, en lo que toca, en el caso de Cantolao contra Perú, el Estado violó el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal y la libertad de asociación. Quiero cerrar trayendo en este espacio el caso documentado con la recomendación 01-2018 de la Comisión de Derechos Humanos, en ese entonces todavía del Distrito Federal, y que fue la primera recomendación de mi gestión, que es la falta de debida diligencia reforzada en la investigación. En ese entonces se llamó posible feminicidio de Leslie Berlín Rivera Sor. Hoy sabemos que ya no fue posible, ya está jurisdiccional, ya está determinada la sentencia, fue un feminicidio, emitida por la Comisión. El desaseo absoluto e incumplimiento del protocolo alguno para preservar el lugar de los hechos y el cuerpo con la finalidad de investigación a partir de la presunción de feminicidio fue determinante para obstruir a sus familias el derecho de acceso a la justicia. Al no seguir las actuaciones debidas en la atención a un probable caso de feminicidio, los primeros respondientes no resguardaron el material bibliográfico ni el lugar de los hechos que permitiera al personal forense realizar su función. Al tiempo que este personal tampoco realizó sus funciones apegadas a debido. Al día de hoy, continúan los trabajos con los familiares para fortalecer esos protocolos. Con los casos planteados, quiero afirmar que las deficiencias de una necropsia realizada sin enfoque de derechos conducen a un resultado erróneo y que no hace justicia a las víctimas, con lo que no puede arribarse a la verdad y a la justicia. La mala praxis ha llevado a sin número de violaciones a derechos humanos y la buena praxis forense lleva a la resolución de muchos otros
a la determinación y a la reparación integral de muchas víctimas. Ejemplos de estos resultados, que constituyen en sí mismos violaciones a derechos humanos, están documentados en instrumentos recomendatorios de la Comisión, de los cuales nada más me refiero a esta del 1/2018, en donde pues está el protocolo de investigación ministerial y pericial del delito de feminicidio, que intenta robustecer la práctica forense en las determinaciones. Ambos están integrados en metodologías para la aplicación de ciencias forenses que pueden registrar indicios o pruebas de delito, violaciones a derechos humanos. La formación actual del personal del uso de la fuerza no puede entenderse sin cualquiera de ambos instrumentos. En adición a dichos ejemplos, como el propio protocolo para la investigación de feminicidios, parte del hecho de que como la primera sala de la Suprema Corte, los peritajes, lo ha señalado, los peritajes de medicina forense tienen el propósito de determinar que el cuerpo de una mujer sin vida presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte, por lo que algunas diligencias específicas de este tipo de muertes implican necesariamente que quien las realice estén familiarizados con el tipo de tortura o de violencia que predomina en el país o localidad de los hechos. Por esa razón, para llegarse de la reconstrucción de los mismos, además de la necropsia psicológica, es fundamental la aplicación de otras ciencias forenses en los peritajes psicosociales para colocar en el centro de la experiencia a las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos, mediante el cual se analice su entorno psicosocial. Desde la Comisión hemos venido documentando patrones, hemos venido trabajando muchísimo sobre todo sobre destacar las buenas prácticas y destacar lo que una mala praxis en términos de las ciencias forenses se determina en cuestiones de la determinación de violaciones, no nada más graves en general, de violaciones a derechos humanos. Tenemos todavía, todos los días, ejemplos de cómo puede una investigación tomar un curso, una mirada o una interpretación diferente a partir de la aplicación básicamente técnica con enfoque en los derechos humanos, mirada interseccional, mirada de diversidad, mirada y enfoque de derechos y sobre todo en esta lógica, pues a la pregunta no nada más como se puede ejemplificar aquí, el impacto que tienen las ciencias forenses en los derechos humanos en la práctica, también específicamente el saber que cada una de las cosas que ustedes hacen, cada una de las cosas que se plantean y que tienen enfrente, tienen atrás a una persona o a un colectivo de personas. Y que esas personas y ese colectivo de personas dependen naturalmente de su pericia técnica, de su fortaleza profesional, pero sobre todo de su empatía comprometida y solidaria por las personas. Tienen que entender que más allá de lo que analicen, de lo que les pongan enfrente, de algún cuerpo que no tiene vida en este plano, lo que está atrás de eso es la apuesta de que ustedes puedan aportar elementos para la justicia, para la verdad, para la satisfacción y reparación del daño y también para la no repetición. Por lo tanto, esta visión de 100 años atrás, en donde se hablaba de entrada de ciencia forense, no de ciencias forenses, esta visión que en el carácter popular de lo que la gente en la calle cree que es la ciencia forense, pues se acuerda de CSI, Las Vegas o Miami. De esa visión, que básicamente es una visión televisiva, es una visión limitada y es una visión que básicamente se liga a la visión criminalística, hemos avanzado. Y lo que ustedes hacen y estudian cada día con esa visión y lo que van a estar viendo durante estos 3 días, así lo demuestra. Básicamente son
y se constituyen en defensores de derechos humanos en la lógica de que sus aportes aplican y generan alivio y generan protección a los mismos. Muchísimas gracias.